Francisco Torres, del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Con ustedes, Francisco Torres. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Es sumamente importante para todos los revolucionarios boricuas participar en el Día de Lares. Lares significa la redención de la patria. Lares significa la redención de todos los seres humanos que residimos en este terruño. Y en estos tiempos es más significativo que nosotros vengamos acá. Estamos viviendo en unos tiempos donde lo que se está enfrentando es el bien contra el mal. Y el mal está ganando. Estamos en las puertas no tan solo de la destrucción de la soberanía del mundo, sino estamos frente a las puertas de la destrucción de la humanidad entera. Hay un plan de las élites capitalistas. Se requiere la reducción de la población. Y muchos dirán, bueno, pero si no hay quien trabaje, ¿cómo se van a hacer ricos? La mejor demostración fue esta pandemia, cuando nos cogieron y nos tomaron como borregos y como ovejas, nos encerraron y los ricos se hicieron más ricos. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y requiere que nosotros, si nos creemos realmente que tenemos un pensamiento crítico, lo utilicemos. Porque la pandemia demostró de que no existía ningún pensamiento crítico. Porque a la mayor parte, no tan solo de nuestra gente aquí, sino del mundo entero, aceptaron lo que los gobiernos le dijeron, se fueron a las casas como borregos, aceptaron ser encerrados en las casas, aceptaron que la policía y los militares estuvieran en la calle, aceptaron lo que en estos tiempos es la nueva esclavitud. Y tenemos que romper con eso. Y si venimos a Lares, venimos a llenarnos del espíritu revolucionario de hombres y mujeres que entregaron todo por el bien de todos. Y si nosotros no estamos en esa disposición, nos podemos ir para la casa y podemos seguir con el pan y el circo que nos han dado por todo este tiempo. Porque no se puede ir a una actividad política, patriótica, si no hay música. Tenemos que venir ¿a qué? A festejar ¿qué? Nosotros venimos a honrar y a conmemorar los hombres y mujeres que dieron todo, que dieron su vida, que ofrendaron su sangre por la libertad de nuestra nación y por la libertad de cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer eso, pues mejor nos podemos ir y seguimos con la fiesta y que hagan con nosotros lo que den la gana. Así que las palabras de Betances vuelven a retumbar aquí en Lares. ¿Qué hacen los puertorriqueños que no se rebelan? ¡Viva Puerto Rico libre! Muchas gracias, compañero Paco, por esas palabras. En segundo turno tenemos a Jocelyn Velázquez por la organización Jornada Se Acabaron las Promesas. Con ustedes, Jocelyn. Gracias. Sonó raro. Saludos a todas, a todos y a todos los que están presentes. Quiero dar las gracias porque nos dieron este espacio. Sabemos que Lares no es todo lo que quisiéramos, no es todo lo que soñamos, pero seguimos luchando por
seguir recordando Lares. ¿Y por qué es importante recordar Lares? Porque Lares es lo que nos recuerda, siendo redundante, que la lucha por nuestra patria no cesa, que no la iniciamos nosotros, que la iniciaron otros padres, otros hermanos, otras hermanas de otros tiempos, y que nosotros somos los que hemos recogido esa bandera de lucha y la hemos seguido continuando por décadas y la vamos a seguir continuando. Así que por eso es la importancia de Lares, la importancia de estar aquí. Le damos las gracias a los compañeros que nos invitaron y que nos tomaron en cuenta para ser parte de este pequeño homenaje a lo que debe ser de verdad Lares. Un espacio amplio, participativo, en el que tenga voz todas las organizaciones y grupos que todos los días se tiran a la calle a construir patria. Muchas veces los independentistas, y es una autocrítica, nos desmoralizamos y pensamos que el país no tiene solución, que no tiene futuro, y no es así. Todos los días, nosotros no lo vemos, pero hay cientos de personas alrededor del país haciendo cosas hermosas por el país, tratando de construirlo. Y tenemos que empezar a tener fe en esa gente, tenemos que empezar a tener fe en nuestra propia lucha. Y por eso Lares debería ser un lugar más amplio, más participativo, donde no únicamente hablen las organizaciones políticas, sino que también hablen las comunidades, hablen los grupos sociales, hablen las iglesias, hable todo el que tenga algo que decir sobre nuestra esperanza del futuro. Por eso estamos aquí, por eso apoyamos este tipo de actividad más amplia y por eso exhortamos a que todos construyamos un nuevo Lares. Un Lares en donde todas las fuerzas políticas que no necesariamente se identifican a sí mismas como fuerzas políticas, pero todas esas fuerzas políticas tengan voz, tengan participación. Esa es nuestra exhortación, ese es nuestro mensaje. Aparte de eso, tenemos que añadir que tenemos una lucha ardua, las cosas no son fáciles. Pero tenemos que ser verticales y tenemos que ir frontal contra el imperio que nos destruye. Los Estados Unidos es un imperio mortal, que están dispuestos a lo que sea por mantener su estilo de vida. Y ese estilo de vida nos está costando no únicamente a nosotros los puertorriqueños, sino a toda Centro, Suramérica y a todo el mundo. Le cuesta sangre, le cuesta sudor, le cuesta sacrificio. Y por eso es nuestra lucha por la independencia, porque no es estrictamente porque Puerto Rico sea libre, es porque seamos parte de esa gran cadena mundial que busca liberarse del imperialismo yanqui y del daño que le hace a la humanidad. Así que muchas gracias por la oportunidad. Sé que hay otros compañeros que están en turno, así que muchas gracias, bendiciones y se acabaron las promesas. Muchas gracias, Jocelyn, por esas palabras. Y ahora en el tercer turno, pues, nos toca presentar otra organización combativa, revolucionaria, que lucha día a día por la libertad de esta patria y por la libertad y en contra de la explotación de la clase obrera. Me refiero a trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social. Con ustedes la compañera Adriana. Muchas gracias y buenos días. Primero, saludos revolucionarios de parte de trabajadores y estudiantes comunistas por el cambio social. Hoy, 23 de septiembre, ¿verdad?, conmemoramos los 155 años de la gesta patriótica revolucionaria del Grito de Lares, dirigida por Ramón Emeterio Betances, padre de la patria y médico de los esclavos y los pobres, ¿verdad? Que no solo fue un revolucionario anticolonialista, sino que también fue un revolucionario antiimperialista y fue un revolucionario internacionalista, que además de luchar por la independencia de su patria, Puerto Rico, luchó por la independencia de Cuba, luchó por la independencia de República Dominicana y luchó por la independencia del archipiélago antillano. Y ¿verdad?, un poco para repasar brevemente aquellos días, comenzando con el 23 de septiembre de 1868, con alrededor de 1000 soldados en Lares, se dio lo que fue el Grito de Libertad de Puerto Rico. Y en aquel momento, presidente de la República, Francisco Ramírez Medina, ¿verdad?, proclamó la libertad de los esclavos que participaran en la abolición por la libreta jornalera. Y al día siguiente, 24 de septiembre, hubo un intento de tomar control de San Sebastián, donde varios grupos de revolucionarios se replegaron entonces por el área montañosa del oeste, y más tarde, en diciembre, fue entonces cuando el gobierno español
logra derrotar militarmente a estos grupos revolucionarios, apresando a más de 650 insurrectos. Entonces, tenemos que preguntarnos, compañeras y compañeras, ¿qué fue lo que se llevó a cabo aquel día, 23 de septiembre, verdad? Esta gesta revolucionaria del 23 de septiembre fue un intento de establecer una república democrático-burguesa, ¿verdad? Porque, de acuerdo a varios hallazgos de historiadores puertorriqueños, esta participación, esta acción patriótica, tuvo la participación de varios sectores populares del pueblo, así que fue una participación multiclasista. Tuvo la participación de los esclavos, de los artesanos, de los jornaleros, de los labradores y también de los hacendados. Así que, ¿cuál fue la finalidad de esta acción revolucionaria? La finalidad de esta acción revolucionaria no fue solamente la independencia de Puerto Rico. La finalidad de esta acción revolucionaria fue un cambio de las relaciones con los medios de producción. Entonces, y es bien importante destacar, ¿verdad?, que esta acción revolucionaria no fue solamente una acción pacífica. Esta acción revolucionaria fue una acción armada. Así que estas dos características de esta acción revolucionaria nos sirven hoy para la lucha que hoy libramos, ¿verdad?, contra el imperio de Estados Unidos. Primero, si nuestro interés es un cambio verdaderamente revolucionario, no basta con luchar por la independencia de Puerto Rico y no basta con luchar contra el imperialismo. Hay que establecer unos cambios en las relaciones con los medios de producción. Y estas relaciones, ¿verdad?, son las que sirven de base para el sistema y la estructura política colonial. Son las relaciones que precisamente caracterizan la esclavitud asalariada capitalista. Luchar por solo la república capitalista significa mantener el sistema de explotación al dominio de la burguesía imperial y criolla también. Sería luchar por una neocolonia. Entonces, ¿cuál es la diferencia para la clase trabajadora, un explotador burgués extranjero a un explotador burgués criollo? Podría verdaderamente hasta ser peor. Así que, por otro lado, también el poder del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, el poder del gobierno imperial en compinche con la burguesía es mantenido precisamente por sus fuerzas policíacas y militares. A Puerto Rico lo convirtieron en una colonia precisamente por una invasión militar. Entonces, las instituciones creadas bajo el poder de Estados Unidos están respaldadas por ese poder represivo y están diseñadas para mantener ese control, para mantener la colonia. Cuando lo consideran necesario, aplican esa fuerza represiva contra quienes luchan por un cambio o contra quienes tan siquiera se inclinan, ¿verdad?, hacia ese cambio revolucionario. La legislatura, el poder ejecutivo, el poder judicial están perfectamente diseñados para servir al sistema colonial, no para subvertirlo. La prueba más reciente de esto fue la creación y la imposición de la Junta de Control Imperial. Por ello, la participación electoral y parlamentaria no son instrumentos para adelantar la lucha por el cambio que aspiramos. Las elecciones en Puerto Rico son una farsa para mantener el sistema capitalista colonial. El grito del Ares ejemplifica el camino que hoy, como revolucionarios, es nuestro deber para librarnos del yugo de la explotación y del imperialismo y de los burgueses criollos. Solo mediante la vía revolucionaria comunista lograremos un cambio radical que responda a los intereses de la clase trabajadora y abolir todo tipo de explotación. Así que hoy decimos que viva el comunismo, que viva el mundo libre de explotación, la clase obrera no tiene fronteras, viva Puerto Rico libre y comunista. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por ese mensaje vertical, revolucionario, que es lo que nosotros pretendemos en el día de hoy llevar aquí, un mensaje que sea cónsono con la línea histórica del
padre de la patria, Ramón Emeterio Betance. Un día como hoy no podemos olvidar que la fuerza del imperialismo norteamericano en pura colaboración del gobierno colonial de Puerto Rico se emboscó y se asesinó a uno de los grandes líderes revolucionarios de este pueblo, como lo fue el comandante Filiberto Ojeda Ríos. Nosotros no podemos olvidar ese vil asesinato que se cometió un día como hoy. El imperialismo escogió esa fecha para tratar de humillar a este pueblo, para tratar de amedrentarlo. Que sepa el imperialismo, que sepa muy bien el imperialismo norteamericano, que los luchadores revolucionarios puertorriqueños nunca han sido amedrentados por su fuerza, por sus cañones, por sus amenazas. Y el mejor ejemplo lo tenemos en don Pedro Albizu Campos. Pedro Albizu Campos se enfrentó al imperialismo norteamericano con las armas en la mano en un momento histórico donde el imperialismo norteamericano amedrentaba al mundo con la bomba atómica en las manos, y es aquí en Puerto Rico donde se levanta Pedro Albizu Campos con una organización revolucionaria de hombres y mujeres dispuestos a todo, y empuñan las armas y se le enfrentan al imperialismo norteamericano desde Jayuya hasta Washington. Que tengan bien claro eso, el imperialismo. Que la Liga Socialista Puertorriqueña, que dirigió Juan Antonio Correger, una organización comunista revolucionaria, empuñó ese legado de Albizu. Recordemos los 4 fundamentos principales del nacionalismo albizuista. Don Pedro era antiimperialista. Don Pedro no creía en la colaboración con el imperio. Don Pedro era antielectoral. Tan era así que dijo que las elecciones eran la gran trampita. Y acto seguido dijo: las elecciones son el ataúd para enterrar la nación puertorriqueña. Y uno de sus discípulos, revolucionario, comunista, Juan Antonio Correger, dijo que participar en elecciones era como tratar de romper una roca con un martillo de goma. Nosotros tenemos que aprender de las enseñanzas de todos los grandes revolucionarios que ha tenido este pueblo, porque da la coincidencia que todos los revolucionarios y revolucionarias grandes que ha dado la patria puertorriqueña, todos han sido antiimperialistas, todos han estado en contra de la colaboración, todos han sido antielectorales y todos han defendido la sagrada lucha armada como mecanismo para liberarnos del imperialismo norteamericano. Y es por eso que nosotros, como Frente Antielectoral, voy a presentar ahora al compañero licenciado Jesús Morales, que pertenece al Frente Antielectoral, y nosotros, el Frente Antielectoral, siguiendo las enseñanzas de todos esos grandes revolucionarios, seguimos con este mensaje de que con reforma no se obtiene la libertad, con reforma no se acaba la explotación, porque los imperios, las colonias, lo que las quieren es para explotarla, para someterla. Y administrando una colonia, usted lo que se circunscribe es a seguir los dictámenes del amo. Por eso es que estamos aquí, en este día de hoy, denunciando que el reformismo no es la alternativa para liberar al pueblo puertorriqueño y a la clase trabajadora.
Con ustedes, el compañero del Frente Antielectoral, Jesús Morales. Gracias. Gracias, compañero, gracias. Muy buenos días, compañeros y compañeras, un abrazo revolucionario. Hoy conmemoramos 155 años de la gesta revolucionaria del Grito de Lares, acto heroico donde se cristalizó la nación puertorriqueña. Quisiéramos hacer una pequeña narración de las condiciones materiales de aquel gesto para que se pueda comparar con las nuestras de hoy. Para la fecha de aquel 23 de septiembre de 1868 había un gobierno colonial autoritario y proimperial español, nombrado desde el imperio, con centralización administrativa, ejerciendo poderes militarizados contra la disidencia a la administración colonial, opresión contra quienes denuncian injusticias o exigían libertades e independencia, atraso en educación, en condiciones sociales y en condiciones materiales del país, entre otros. Bajo el dominio colonial español se promovía mayor saqueo de riquezas de la isla para la metrópoli, bajo impuestos para la corona. En 1868, hacía un año que había pasado un huracán devastador, San Narciso, que destruyó cosechas, propiedades y vidas. También hubo un terremoto que destruyó propiedades y vidas después del huracán. Además, existían y se intensificó la explotación y sometimiento de esclavos, con el bando contra la raza africana de 1848, que castigaba con amputación de manos o la muerte por rebelarse contra un amo blanco, y de semiesclavos, con el reglamento de jornalero, que obligaba a los jíbaros y libertos pobres a cargar una libreta y a trabajar para un hacendado, so pena de cárcel. Así, y a pesar de haber tenido que adelantar la fecha del grito porque las autoridades coloniales se enteraron de la rebelión, ese 23 de septiembre de 1868 bajaron de la finca Pozuela de 600 a 1000 combatientes que quemaban las libretas de jornada y las tiendas de raya, que era donde se guardaban los libros de cuentas con las deudas de los pequeños de los jornaleros, que eran usureras y fraudulentas, aprovechándose del analfabetismo de los jíbaros. Esa libreta de jornada era lo que después se convirtió en el crédito personal de las personas, y es el que tiene ahora muchas personas endeudadas. La comparación. Mientras marchaban hacia Lares, liberando a todo esclavo que se rebelase y tomara las armas, seguían quemando libretas y libros de cuentas. En Lares, aquí, declararon la república, aboliendo la condición colonial, los impuestos a la corona y la esclavitud. Hoy podemos ver similitudes en las condiciones que permitieron en aquel momento la revolución necesaria para nuestro país. Tenemos que considerar esta ya no como una alternativa, sino como una necesidad, como una forma de lucha radicalmente distinta a las tomadas y que se están tomando en nuestros tiempos, que nos condujeron a la crisis actual sin poder evitarla. Y, por el bien nuestro como nación, deben enrumbarnos a una forma social equitativa, justa, sostenible, libre para todos. En la dialéctica materialista histórica, ninguno de estos periodos de tiempo son iguales. Aún así, cuando se quiere evaluar y o resolver un problema social, conviene comparar dos periodos distintos de tiempo y espacio, con sus diferencias y semejanzas, y las propuestas y cursos de acción tomados y sus desenlaces, para delimitar las estrategias y tácticas de la lucha necesaria, y añadir las propuestas que surjan viables en esa dialéctica. Y el Grito de Lares tiene sus propias enseñanzas vigentes para nuestra lucha necesaria. Luego del retraimiento de las fuerzas en el Pepino, España reformó algunas de las injusticias más graves contra Puerto Rico, pero dejando la injusticia, la explotación y el colonialismo. Y luego lo regaló como le dio la gana a otra potencia, los imperialistas yanquis. Y se ha repetido el ciclo de explotación, sobreexplotación, reforma que no nos libera de la explotación y nueva sobreexplotación. Esto no es progreso, hermanos y hermanas. El único progreso está en la emancipación de los pueblos. En aquel momento, bajo el colonialismo español, escribió Ramón Emeterio Betances que la morralla de España, compuesta de soldados y empleados, viene a la isla sin una peseta, y después que nos saca el jugo,
se vuelve para su tierra a gozar de los millones que nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos los que trabajamos. Hoy, el imperio yanqui nos deja ser explotados por los pocos capitalistas yanquis que le da la gana de venir a Puerto Rico a explotarnos. Vean los millonarios de la ley 22, ahora 60 o 66. También los trabajos se han ido y se siguen yendo, prefiriendo la mayoría de esos productores y de esos dueños de los medios de producción producir en lugares más baratos que Puerto Rico, trabajando unos pocos de nosotros en las fábricas automatizadas más contaminantes. Claro está, también aquí están las más importantes o sensibles para ellos de esas industrias. Razón por la que esos pocos capitalistas yanquis no montaron su fábrica allá en Gringolandia o en algún sitio más lejos. Y con sus megatiendas y chinchojos de cadenas transnacionales para robarnos hasta el último centavo que corra por producto de nuestro trabajo en su industria y por nuestra economía lisiada por el capitalismo colonial. Históricamente, los movimientos revolucionarios surgen como una respuesta al sometimiento de esclavitud del pueblo. Betance, segundo Huitfelby, entre otros, dieron su lucha por liberar, y los revolucionarios del Lares, porque solo el pueblo es el que salva al pueblo, dieron su lucha por liberar a Puerto Rico del imperialismo español. En el siglo XX, don Pedro Albizu Campos sentó las bases del nacionalismo puertorriqueño, como también ese siglo vio el surgimiento de partidos políticos y de grupos clandestinos revolucionarios. La Liga Socialista Puertorriqueña asumió la posición de retraimiento, de ver a las elecciones como una farsa, una patraña, un circo creado por el imperio para manipular y controlar al pueblo puertorriqueño y mantener y sostener el coloniaje, como también el apoyo abierto a los grupos clandestinos a la lucha armada. Ambos han sido fundamentales en el movimiento independentista y revolucionario puertorriqueño. Los postulados de Betance, de Cogegel, de Albizu, de Filiberto, nos sirven de guía para la lucha diaria por nuestra independencia, por nuestra libertad y una mejor sociedad. Hoy en día, con la imposición de la ley promesa, la junta dictatorial, se ha agudizado la lucha de clases en Puerto Rico. Está peor que nunca, con el imperialismo y su junta dictatorial como la peor expresión histórica de sometimiento colonial en más de un siglo. Los trabajadores han perdido prácticamente todos sus derechos y beneficios por los que habían luchado por décadas bajo el colonialismo. La desigualdad social es cada día mayor, el hambre, la pobreza que muchos no han querido aceptar, la falta de vivienda, la privatización de los servicios básicos, de las playas, el desplazamiento poblacional, la gentrificación, entre otros. En los últimos 5 años, los más ricos han duplicado sus riquezas desde la pandemia, mientras la mayoría de la gente somos más pobres y nuestras posibilidades de vivir en el planeta está amenazada con el punto de no retorno por la crisis climática que esos millonarios y dueños de los medios de producción y sus empresas producen. Esta situación no mejorará administrando la colonia, porque la raíz del problema en Puerto Rico es el sistema colonial y capitalista. Y el capitalismo dirige a la humanidad al precipicio, a su perdición. El Estado Libre Asociado, el ELA, no tiene el poder de hacer ningún cambio de raíz. Con administrar la colonia solo se conseguirán migajas y poniendo curitas. La administración colonial, ninguna, puede revertir la colonia a la que se debe. Por eso no podemos seguir dejándonos engañar por el imperio, y menos por los que le venden cuentos de hadas al pueblo, los oportunistas. La participación en las elecciones es legitimar el colonialismo y, como se mencionó anteriormente, valida la invasión yanqui y su ciudadanía. Nosotros en el Frente Antielectoral condenamos al colonialismo y su sistema.